Buenas tardes a todos. Nos encontramos en el Hub Talk de finales de abril y estamos muy contentos porque el día de hoy tendremos a Carolina Casielo presentando la conferencia de liderazgo emergente y cómo actuar frente a la incertidumbre. Es un gran honor para nosotros para presentar el día de hoy ante ustedes a Carolina Casielo. Espero que se encuentren bien en sus casas. Y estamos también estrenando esta modalidad de poder hacer esa transmisión directamente hasta sus casas, ¿sí? Me voy a permitir presentar el día de hoy a Carolina. Carolina es una promotora de la felicidad que alienta a las personas a que la elijan para sus vidas y la cultiven en los trabajos. Carolina es psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompaña el día de hoy desde Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, cerca del río Paraná. Es coach ontológico internacional certificada por la ACC y la ICF. Es consultora organizacional y coach de carrera y reconversión laboral. Y además es autora del libro Rumbo al Trabajo Feliz y cofundadora de Fundación Trabajo Feliz, ¿sí? Es para mí un honor el presentar el día de hoy a Carolina. La dinámica que vamos a seguir el día de hoy va a ser muy interesante porque va a ser muy interactiva. Vamos a tener en un chat las preguntas que ustedes puedan empezar a avanzar. Y también Carolina, durante su intervención, pues va a estar haciendo mención sobre algunas preguntas y cuestionamientos que les va a hacer a cada uno de ustedes. Y yo estaré, Orman Millán, estaré recibiendo esas preguntas como para poder hacer esa interacción mientras estamos en la conferencia. También les voy a pedir si nos pueden incluir en el chat de qué ciudad nos están acompañando y a qué se dedican, ¿sí? Y va a ser interesante para el final. Vamos a tener una sesión de 10, 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, con ustedes, me da un gran placer presentar a Carolina Casielo. Muchas Adelante, gracias. Carolina. Muchísimas gracias, Orman. Bueno, la verdad que el honor y el placer es mío, nuevamente con Technology Hub, habiéndonos podido visitar en noviembre del año pasado. La verdad que, bueno, estar hoy de nuevo presente, he podido, a través de esta tecnología, sentir que he viajado nuevamente para aquel lado del mundo, desde aquí, desde punto tan austral que es mi país desde Argentina. Así que la verdad que la agradecida soy yo realmente. Y bueno, la verdad que es un desafío enorme poder dar marco a poder hablar de liderazgo y de estrategias y de cómo actuar en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? La verdad que cuando tuve las primeras conversaciones hace unos días, interactuábamos pensando en esto, cómo ir a un título, cómo ir a un tema que realmente les pudiera servir. Hay mucha oferta de muchas cosas para escuchar, por suerte, gracias a la tecnología podemos paliar un poco la dramática situación de la pandemia y formarnos y bueno, la verdad que pensar un poco en decir qué podía llegar a hacerles valer estos 40 minutos que van a dedicarle a este espacio, el cual agradezco y valoro que estén todos aquí esta noche. Y bueno, la verdad que me gustaría que lo planteemos como un momento de reflexión conjunta, no como un espacio en donde hay un experto que está hablando de un tema, porque hoy por hoy, en la situación en la que estamos, ninguno nos podemos considerar expertos de nada. Realmente estamos todos aprendiendo de todos y lo único que podemos hacer es humildemente aportar alguna experiencia previa, algún conocimiento previo, ponerlo a disposición e interpelarlo también, ¿no? Y decir, bueno, esto me sirvió hasta cierto punto, me puede volver a servir ahora, ¿qué sirve? ¿Cómo es esto de actuar frente a la incertidumbre? Construyámoslo entre todos, esa es la invitación. Así que por eso pactamos con Orman que nos vamos a centrar mucho en que ustedes vayan respondiendo algunas cuestiones a través del chat y Orman nos avisa cuando haya algunas respuestas y vamos interactuando desde ahí. Así que gracias también por permitirnos esa posibilidad, Orman. Entonces, bueno, yo lo primero que les quiero mostrar es una imagen que en unos segundos estará apareciendo en sus pantallas. Sí. Me gustaría comenzar con la pregunta a cada uno sobre
¿qué les provoca esta imagen? ¿Qué les provoca? ¿Qué les dispara? Pero no tanto desde el pensamiento, sino desde la emoción. ¿Qué nos dispara esta imagen? Y que empezamos a entrar en contacto por ahí con una representación de algo que alguna vez pudimos haber visto, alguna vez pudimos haber estado próximos a una situación semejante, pero nunca va a haber sido exactamente esta situación que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué nos provoca? ¿Qué sentimos? ¿Qué experimentamos? Y que vayan con confianza completando en el chat mientras nos dicen desde dónde se están conectando y por ahí en qué se están ocupando hoy, si son líderes, si son profesionistas. También nos van contando qué les pasa cuando ven esta imagen. Y la pregunta además apunta a que vayamos a aquellos registros por ahí que tengamos de experiencias previas, ¿no? De haber estado en una situación similar o de haber visto algo similar. Sí, Orman, si ahí ya hay algunas respuestas de la gente. La primera respuesta que tenemos es de Ángel del Paso, cuando dice, wow, miedo. La siguiente es desesperación. Desde la ciudad de Juárez. La siguiente es incertidumbre. La siguiente es falta de calma. Claro que sí. Bueno. Cuestiones de violencia. Bueno. Es conectar con esto que nos surge un estímulo, algo que yo les propongo y automáticamente todo mi sistema empieza a movilizarse y puedo verbalizar en estos términos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Qué podemos transformar a partir de esto? Pensar que lo que vivimos, eso que nos provocó miedo, desesperación, que me provocó falta de calma, que me provocó hasta cierta violencia interna, tiene que ver con la percepción de la incertidumbre y con lo que nos provoca una crisis, ¿no? Una crisis de cualquier tipo y en el contexto en el que estamos, tal vez al ser global, se acentúa un poco más. Me gustaría definir desde tantas definiciones que hay de crisis una. Elegí esta, tiempo o estado de cosas inestable en el que existe la amenaza de un cambio decisivo. Tiempo o estado de cosas inestable en el que existe la amenaza de un cambio decisivo. Y fíjense que las dos palabras fuertes de esa definición, para mí, son inestable y cambio, que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Y eso es por ahí por donde se nos moviliza internamente estas emociones del miedo, de la desesperación, de la incertidumbre, de la falta de calma, hasta de un poco de violencia, que nos provoca este sacudón que nos provoca la crisis, ¿no? Claro, los seres humanos, como todo sistema biológico, tiene un orden y una regulación que necesita y requiere para sobrevivir. Cuando algo interfiere en eso y esa estabilidad se ve afectada, justamente la tendencia es a volver de alguna manera al estado anterior. No estamos tan preparados como para decir que esa inestabilidad me puede llevar beneficiosamente hacia un cambio, ¿no? Tendemos a querer acomodar en función de lo que ya tenemos aprendido, tanto biológicamente como psíquicamente. Entonces, bueno, tenemos esas emociones, estamos en un momento de crisis que así como ese mal revuelto nos provoca todo ese disparo emocional. Ahora, ¿qué hacer con esto que nos pasa emocionalmente? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? ¿Nos quedamos con el miedo, la desesperación, la incertidumbre, la falta de calma, con esa violencia interna? ¿Qué hacemos? La idea es poderles dar como una
posibilidad de procesar todo esto que nos pasa internamente ante una crisis con un modelo que ha traído el coaching desde hace un tiempo, pero es un modelo que también se trabaja desde la psicología, para poder pensar, bueno, ¿cuál ha sido mi respuesta emocional ante la crisis y la incertidumbre, ante ese mar revuelto, digamos? ¿Ha sido una respuesta de víctima o una respuesta de protagonista? Entonces, para poder pensar esto, que es el primer momento de reflexión, yo los invito a que cada uno se posicione en los primeros momentos en los que nos fuimos enterando que estábamos en este contexto, en esta situación en la que nos encontramos como humanidad. Cuando me paro ante una situación de crisis, yo tengo que establecer como dos ejes, decir, bueno, ¿esto qué está pasando? ¿Depende de mí o no depende de mí modificarlo? ¿Esto qué está ocurriendo o qué ha ocurrido? ¿Hay algo que dependió de mí o que depende de mí aún hoy? ¿O hay algo que no dependió de mí, no depende ni tiene que ver con lo que yo intencionalmente pueda hacer? Cuando yo me posiciono en una o en otro lugar, una vez que hago esto, puedo despejar cuál es mi actitud ante esos dos lugares, ante aquello que no depende de mí y esto que sí depende de mí. Yo tengo como una combinación de estos ejes que me dan como 4 resultados diferentes a nivel emocional. Si yo identifico que lo que está pasando no depende de mí modificarlo directamente, tengo dos opciones. Rechazo esa situación o asumo esa situación. Si yo rechazo la situación de que hay algo que no dependió de mí, que no depende de mí modificar, me encuentro con una respuesta emocional de resentimiento. El resentir es volver a sentir una y otra vez el enojo, la ira. Si yo rechazo aquello que no depende de mí, que no dependió de mí, que no depende de mí tampoco modificar y me enojo, y después permanezco en ese enojo, porque el tema es que yo tengo una reacción natural al enojo ante una situación que yo considero injusta, que no debería por qué estar pasando, que no me debería haber pasado a mí, tal vez en este momento, ¿no? ¿Cuántas veces, más allá de lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial, global con esta pandemia, cuántas veces vivimos situaciones como injustas y rechazamos aquello que ocurrió y que tampoco dependió de mí el evento ni depende de mí modificarlo? Y me quedo en esa reacción inicial de la ira y la resiento, ¿no? Esa es una posibilidad de responder emocionalmente ante la crisis y la incertidumbre. Otra posibilidad es que yo aquello que rechace es lo que sí depende de mí. Cuando yo rechazo lo que sí depende de mí, me estoy resignando. Y la emoción que acompaña muchas veces, entre otras, es la tristeza. Es decir, bueno, hay algo que depende de mí, que se podría cambiar, que se podría modificar, pero yo rechazo esa posibilidad. No lo hago, me resigno. Bueno, yo podría mejorar mi estado físico aún estando dentro de mi casa. ¿Podría hacer cosas? Sí, las podría hacer. No estoy conforme cómo me siento, podría modificarlo, pero rechazo la posibilidad. Entonces me resigno. Y bueno, sí, no, la verdad es que bueno, estoy así, me quedo así, lo podría hacer, pero no tengo ganas. Si me resigno, me empobrezco de alguna manera desde un lugar. Pero también, bueno, en algunos momentos es necesario resignar algunos momentos, procesar esa tristeza para ver si podemos dar un paso más, que es poder asumir aquello que no depende de mí. Cuando yo logro asumir que hay algo que no depende de mí, entro en un circuito más virtuoso, entro en un circuito de aceptación. Y la emoción que acompaña a la aceptación es la serenidad, es la paz. Esto es inclusive un proceso que puede llegar a describir un duelo, por ejemplo, ¿no? Un duelo ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de un trabajo, ante la pérdida de una oportunidad,
o ante la pérdida de una condición determinada que antes era y ahora no es, como por ejemplo la que estamos atravesando muchos de nosotros ahora con este cambio que se nos ha presentado. Y la última respuesta emocional dentro de este esquema, hay muchas más, obviamente que esto es como para dar un punto de partida, es decir, bueno, yo puedo asumir aquello que sí depende de mí cambiar. Cuando yo asumo lo que sí depende de mí cambiar, me encuentro con un estado distinto, un estado de anhelo, un estado de serena ambición, en el cual la emoción que acompaña es el de la esperanza. Entonces aquí un poco la pregunta es en relación a esto de ser víctimas o protagonistas en el esquema en el que me encuentro, en el sistema en el que me encuentro, no solamente el laboral, tal vez a cargo de un equipo o llevando adelante una profesión determinada o en mi ámbito familiar o de amigos, ¿cómo me encuentro? ¿Estoy como víctima o estoy como protagonista de la situación? Y aquí va un poco la pregunta para que ustedes lo piensen en este ejercicio, ¿no? ¿Cuándo nos sentimos víctimas y cuándo nos sentimos protagonistas de la situación? ¿Cuándo sentimos que, bueno, esto nos ha superado? Y cuándo sentimos, bueno, más allá de lo que ha ocurrido, hay un momento en el que me puedo parar frente a esta situación y empezar un camino desde la aceptación hacia el anhelo, ¿no? Que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio interno de recuperar momentos en los cuales se han sentido en alguno de estos cuadrantes y que también se han podido mover de un cuadrante a otro, que ese es el gran desafío, ¿no? Identificar cuándo nos ha pasado esto, que hemos rechazado algo que no nos conformaba, que lo que percibimos como injusto y nos pusimos en resistencia con ese resentimiento y volviendo una y otra vez a la ira y al enojo. Cuando pudimos asumir que aquello que no dependía de mí era un hecho y hemos podido aceptarlo. Cuando nos hemos resignado a algo que sí dependía de mí y no lo quisimos modificar y bueno, nos quedamos en una posición de tristeza y de rechazar una posibilidad de cambiar, y cuando hemos podido tomar la actitud de tomar perspectiva y estar con en esta clave de personas que anhelan, personas que ambicionan en el sentido positivo, en el sentido funcional del término ambición, ¿no? Ahí se los voy dejando para que lo vayan reflexionando conmigo. No sé, Orman, si hay algún comentario, algo que me quieras transmitir. Y hasta ahorita no ha habido comentarios, Carolina. Hubo muchas Bien. participaciones, llegaron un poquito después de la imagen. Bien. Seguimos entonces. Continuamos. Una vez que puedo posicionarme emocionalmente desde estos 4 lugares, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar frente a esa incertidumbre que nos provoca una crisis? ¿No? Porque una cosa es reflexionar y poder reconocer cómo estamos emocionalmente, y otra cosa es decir, bueno, ¿qué hago con esta emoción? ¿No? ¿Qué me motoriza? Pues justamente emoción, emotion, ¿no? Es el motor de la acción. Decir, bueno, depende también de nuevo de cómo nos posicionemos. Si yo me posiciono desde la emoción del miedo, como la que nos despertó la imagen inicial, la acción va a estar teñida de actitudes de apatía, de pesimismo, y esas acciones van a tener que ver con reaccionar enfocados en las limitaciones o en las incapacidades. Entonces, también reconocernos cuántas veces nos quedamos en la trampa mental de la comodidad del miedo. ¿Por qué digo la comodidad del miedo? Porque el miedo, igual que el enojo, igual que todas las emociones, están para preservar nuestro sistema, están para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, está muy bien y es necesario que tengamos todo el abanico emocional, toda la gama de emociones a nuestra disposición. El tema es luego podernos recuperar y poderlas utilizar a nuestro favor, reconocerlas,
no temer el poder conectar con emociones como el miedo o la ira. Pero una vez que conectamos con ellas, ver qué podemos hacer para transitar un camino de mayor funcionalidad, ¿no? Decir, bueno, tengo miedo como dijeron muchos de ustedes en la imagen. Si yo me quedo en el miedo, me estanco en el miedo, me quedo cómodo en el miedo, me quedo ahí en esa actitud y bueno, entonces ya esto en realidad no me interesa, y en realidad no es que no me interesa, le tengo miedo a la situación, entonces prefiero defenderme del miedo. No nos defendamos del miedo, o me pongo pesimista, ¿no? Entonces así hago que ese miedo tenga como una racionalización, una justificación de ser. Entonces, bueno, me voy a enfocar y mi mente le va a indicar a mi cerebro que le preste atención a todo lo negativo. Y no les quepa la menor duda que vamos a encontrar todo lo negativo. Ahora, si damos la otra perspectiva, y lo que permitimos es que la emoción sea la de la confianza y que nuestra actitud sea resiliente, que sea capaz de tomar toda esta situación y volverla funcional para algo, voy a poder reaccionar distinto, voy a poder enfocar en mis fortalezas, voy a poder transformar esas crisis en aprendizajes. Palabras que parecen muy trilladas, pero que me gustaría que hoy cobren un valor diferente. Decir, bueno, realmente yo he podido sobrevivir a situaciones críticas. Alguno me va a decir, y no, pero esto es único, esto no pasó nunca, esto nos agarró a toda la humanidad junto, acá se desploman todos los mercados del mundo simultáneamente, esto nunca ocurrió. Nunca ocurrió una cuestión tan grande, pero seguramente han ocurrido cuestiones muy grandes en nuestras vidas, crisis muy profundas, y nosotros hemos podido aprender de esas crisis. Eso mismo que aprendimos de mis crisis individuales van a ser las que nos van a permitir salir entre todos de esta crisis que es hoy compartida. A eso me refiero, ¿no? Decir, bueno, realmente transformar crisis en aprendizaje es tomarnos de las experiencias que ya hemos tenido, porque si no hubiésemos sido resilientes y si no hubiésemos aprendido de situaciones de crisis, ninguno de los que estamos aquí hoy hubiésemos podido justamente estar hoy aquí escuchando esto. O sea, todos somos resilientes, todos aprendimos de alguna crisis individual. Busquemos ese recurso porque ese mismo recurso es el que nos va a servir hoy. Fíjense que me gusta la posibilidad de pensar en qué diferente o qué pasaría o cómo nos sentiríamos si esa imagen inicial que les mostré, en lugar de ser cada uno de nosotros quienes somos, cada uno de nosotros hubiese sido un pescador, ¿no? ¿Se hubiese sentido lo mismo que sentí yo? ¿Me hubiese sentido igual ante esa imagen si yo hubiese sido un pescador? ¿O hubiese habido una percepción diferente? ¿Hubiese sido más intensa la percepción de crisis de esa imagen, de esas aguas agitadas para un pescador? Posiblemente sí, porque hubiese estado en primera persona y porque su frecuencia de contacto con ese tipo de peligros harían que obviamente se vieran más acentuadas esas emociones de miedo, de desesperación, de falta de calma que registramos al principio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos pescadores cuando no pueden zarpar ante semejante marea y ante semejante tempestad? Bueno, ¿qué hacen? Reparan las redes. Reparan las redes. Esta frase me encantó, me la compartió hace unos días una amiga, Bárbara, que espero que esté por ahí escuchando, y me encantó como para tomarla para esta charla de hoy. ¿Y cómo reparamos las redes? Esa es la invitación que quiero hacer. Reflexionemos juntos cómo reparamos las redes y cómo empezamos a liderar desde este liderazgo emergente. ¿Por qué le llamé liderazgo emergente? Porque como les dije antes, nadie tiene hoy una palabra autorizada como para decir qué hay que hacer, cómo que hay que actuar frente a la incertidumbre. Lo estamos construyendo entre todos, ¿no? Entonces, es un liderazgo que está en proceso con lo que tenemos. Y yo creo que hay dos cosas que hay que hacer para tomar en cuenta este liderazgo emergente, como si fuésemos los pescadores que han salido están en la orilla esperando que esta tempestad pase. Hoy nosotros la orilla es el refugio de nuestras casas, ¿no? Y bueno, mientras reparamos las redes,
Dos cuestiones puntuales que elegí para traerles hoy, por ahí como líderes de equipo, o también aquellos que están liderando su propio futuro profesional autónomamente, independientemente, decir, bueno, transformamos todo, cambió todo, ya enseñar no es lo que era, atender pacientes no es lo que era, las necesidades de la gente cambiaron, lo que yo tenía para ofrecer ya quedó obsoleto, todo, cada uno de nosotros tiene que estar preparando sus redes. Entonces tenemos que identificar la situación puntualmente. Fíjense que estamos abrumados por un contexto que nos inunda de información. Estamos en intercambio permanente con noticias y estamos muy en contacto con lo que le está pasando por ahí a personas que están en otros lugares del mundo, y todo esto nos resuena y nos resuena. Pero, es decir, centrémonos de nuevo en cada uno de nosotros, como hace el pescador con su red, que tiene que estar muy focalizado, es decir, ¿qué depende de mí mantener o cambiar ante la situación actual? Ya sé que es todo lo que está ocurriendo, pero volvamos a concentrarnos en lo que cada uno puede hacer con su propia red. ¿Qué depende de mí mantener o cambiar ante la situación actual? ¿Qué depende de mí en mi entorno más cercano? Si vivo solo, con mi contexto físico habitacional, ¿qué puedo cambiar ante la situación actual? ¿Qué puedo hacer yo desde el espacio que habito? Si convivo con familia, bueno, ¿qué depende de mí mantener o cambiar en relación, en el vínculo, en la tensión? Identificar entonces la incertidumbre y achicarla al círculo más estrecho para ver qué es lo que cada uno en su día a día puede ir haciendo para ir reparando su red, para luego poder volver a un mundo más o menos de mayor alcance que el que estamos teniendo hoy en el aislamiento, ¿no? Es decir, bueno, identificar la situación, qué es para mí y qué depende de mí personalmente, no dejarnos aturdir tanto con tanta información de contexto, reparar la red. Por otro lado, apoyar a otros para que puedan identificar también qué recursos personales tienen para afrontar la situación actual. Si estoy liderando un equipo, si puedo intercambiar con ellos gracias a la tecnología en algunas reuniones, antes de ponernos a enfocarnos en la tarea, repasar un poco con cada uno cómo están sintiendo, qué es para ellos realmente la incertidumbre, en qué está enfocado la crisis para cada uno. Porque para cada uno de nosotros esa crisis y esos miedos tienen que ver con cosas diferentes. Aunque el cuadro de la marea que estemos viendo sea el mismo, para cada uno tiene un significado diferente. Y como les dije antes, va a ser muy diferente para aquel que es pescador o navegante que para alguien que vive muy lejos del mar, ¿no? Entonces, ¿qué es para cada uno la incertidumbre? ¿Y qué recursos personales tenemos para afrontar esta situación? Ayudarnos y ayudar al otro, miembros de nuestro equipo, familia, relaciones que tengo cercanas y que son necesarias nutrir, a reforzar la confianza en sus fortalezas, a conectar con sus valores, con lo que es importante para cada uno, y afianzarse también en el rol significativo que tengo, en mi familia, en mi trabajo, como vecino, en mi comunidad, volverme a apoyar en lo que hoy tengo, en los recursos que hoy tengo. Y esta palabra apoyar tiene el doble sentido, apoyar a otros y apoyarme en esto, en la confianza en mis fortalezas, en conectar con mis valores, con lo que es importante para hoy y para mí hoy, y en qué rol significativo tengo. ¿A quién le importa que yo esté hoy aquí haciendo esto? Sería, ¿no? Es decir, bueno, ir buscando apoyo una vez que identifiqué la situación. Otra cosa que me gustaría preguntarles es, con esta imagen, ¿qué les parece que está haciendo esta persona? ¿Qué les parece que está haciendo esta persona? Vamos a ir viendo qué me van contestando, qué sería ese objeto que tiene entre sus manos y qué les parece que está haciendo.
escriban ahí en el chat y Orman, cuando tenga alguna respuesta, nos va contando. Aparece muchos que es un reloj. Ajá. Es un pequeño reloj de pulsera. Uh-huh. Es un objeto micrométrico también relacionado con el tiempo. Uh-huh. Reparando un reloj. Hay varias de reparando un reloj. La imagen que todos tenemos de reparación del reloj. Reparar un reloj, ¿no? Como que, bueno, Arreglando el reloj, reparando. De pronto Haciendo ajustes. Hay que hacer ajustes. Bien, hay que hacer ajustes, hay que reparar las redes, hay que hacer ajustes, hay que tomar este objeto y analizarlo y hacer ajustes. Ahora, qué notable que para la mayoría de las personas esta imagen es de alguien que está reparando un reloj. ¿Cómo tenemos el concepto del tiempo tan atravesado que automáticamente nos volcamos a que esto tiene que ver con un reloj? Pero ¿con qué otra cosa podría tener que ver? Y acá los desafío a que, como dicen los americanos, think out of the box, pensemos fuera de la caja y pensemos qué otra cosa podría llegar a ser este objeto que está reparando esta persona. Tenemos aquí algo cambiando las pilas, ajustando el tiempo, afinando el tiempo. Ajá. Reparando, controlando, arreglando, reparando. A ver, esperemos un poquito más de participación. Y si no fuera un reloj, ¿qué podría ser? Una brújula. ¡Ah! A ver, Bien. una brújula. Bien, bien, bien. Genial. Porque ahí estaba la brújula, la tapita de la brújula, a un costadito, pero no la vimos de entrada, de primer momento. Nos centramos en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos teñidos de urgencia. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí también me he escuchado mucho y a mí me pasa que me sigue pareciendo que el tiempo que necesito es mayor al tiempo que tengo. Y sin embargo, pareciera que uno ahora tendría que tener más tiempo porque ha frenado viajes, distancias, cuestiones que tienen que ver con la rutina de otros. Sin embargo, hay una exacerbada sensación de que todavía tenemos más necesidad de tiempo que aquel con el que contamos. Entonces, claro, proyectamos rápidamente un reloj, pero para este momento, para este liderazgo emergente, el reloj, que ya lo tenemos incorporado, no sería algo que tendremos que ajustar. Lo que necesitamos ajustar y alistar es nuestra brújula. Entonces traigamos de frente nuevamente la imagen de la brújula sobre la imagen del reloj, ¿no? Proyectar en una brújula el norte lo vamos a determinar nosotros y pensar qué impacto positivo puede tener nuestro trabajo en nuevos contextos. Esa tiene que ser nuestra brújula. Tiene que tener una mirada de un horizonte al cual llegamos, no con un reloj, sino con una brújula. El reloj ya lo tenemos, pero ahora armemos la brújula con nuestro norte. Diseñemos escenarios en los nuevos contextos, reflexionemos sobre el propósito personal y el organizacional. Tomémonos este tiempo para, desde cada uno de nosotros y con nuestros equipos, nuestros colegas, la gente que nos rodea, invitarlos a que vuelvan a conectar con el propósito personal, con esto de cuál es esencialmente la función, qué es lo que yo me propongo ser y hacer desde mi misión personal. Y así yo puedo analizar nuevas necesidades y pensar qué se podrá aportar con lo que yo sé hacer, con lo que yo puedo hacer. Si yo tengo bien claro cuál es mi propósito, tiene que ver con haber esclarecido previamente cuál es mi misión. Y mi misión personal siempre va a tener que ver con apoyar y con contribuir y con impactar en otros. Entonces hago un giro, dejo de mirarme a mí mismo en soledad y empiezo a mirar hacia afuera a ver qué es lo que yo puedo aportar. El liderazgo emergente, en mi concepto, tiene que ver con empezar a descubrir las necesidades del otro y a trabajar en el aporte que yo puedo hacer en las necesidades del otro. El otro, mi equipo,
el otro mi cliente, el otro mi nuevo cliente, el otro mi paciente, el otro mi alumno, el otro mi nuevo usuario de alguna cuestión que se está requiriendo y que yo con lo que sé puedo llegar a solucionar una necesidad que, ¿por qué no?, sea la que creativamente me ponga a diseñar otros procesos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero primero tenemos que pensar en qué impacto positivo puedo tener en este nuevo contexto yo, desde mi misión personal. Y eso me va a permitir trabajar con mi brújula interior. Va a ser lo que me va a marcar el norte. Entonces, reparar las redes, alistar las brújulas. Y las brújulas tienen que ver con tu propósito. La brújula tiene que ver con la misión personal. La misión personal refleja mi identidad, con un rol desde el cual oriento mi acción, reflejo mis valores, impactando en los demás. Y el propósito va a tener que ver con lo que yo voy a poder hacer con mi misión personal. Voy a poder materializar en una actividad, en un trabajo, en un servicio, en un proyecto, aquello que tiene que ver con mi propia misión, en esta cuestión de autorreflexión, de volver a este autoconocimiento que, bueno, podemos irnos hasta los antiguos griegos, desde cuando la humanidad se está pensando en este tema. Bueno, hoy es el momento de volver a constituir esa brújula a partir de fijarme mi norte, mi propósito personal, mi propósito organizacional. Liderazgo por propósito, y ya nos vamos acercando a los 40 minutos, parece mentira. Es parte de lo que yo creo que puede llegar a pensarse como un liderazgo emergente. Dejar de trabajar no solamente por los objetivos, ¿no?, por las directrices, por las cuestiones estratégicas como las conocemos, porque se nos zarandeó todo, se nos pateó el tablero, como decimos por acá, con esta marea y esta tempestad, y empezar a pensar a liderar por propósitos, contribuir a que las personas tengan presentes cuánto está aportando cada uno, ¿no?, al logro de un propósito común, al tiempo que cumplen con su propósito personal. Miren, yo que me estoy dedicando más específicamente en este tiempo al coaching de este tema, justamente, de trabajar con lo que tiene que definir el propósito personal y plasmarlo en un trabajo, en un proyecto laboral, tanto del adolescente como del adulto, como de la persona que está ya retirándose, que quieren reconvertirse y poder ayudar a conectar con su propósito. Y que la felicidad en el trabajo, en mi concepción, tiene que ver con eso, con una cuestión de trascendencia, ¿no? No con una felicidad como alegría, como estados de no sé, de alto entusiasmo por las cosas, como una cuestión hedónica, sino felicidad con decir, bueno, lo que vuelvo a decidir para mí y para mi equipo tiene que estar alineado. Y lo que yo quiero para trabajar tiene que estar alineado con un proyecto que entre varios necesitemos del otro para poder lograr ese objetivo que es más grande que nosotros mismos. Y liderar por propósito significa que los líderes, en vez de buscar lo que ellos necesitan, van a tener que ir enfocándose en que lo que las personas necesitan para alcanzar sus propios propósitos y generar espacios y comunidades que, uniendo esos propósitos individuales, alcancen un propósito compartido. Es un nuevo desafío y ahí entiendo que está el liderazgo emergente con un enorme postulado nuevo para trabajar, ¿no? Porque el liderazgo por propósito, yo lo cuento un poquito en el capítulo último de mi libro, Rumbo al Trabajo Feliz. Digo, el rumbo al trabajo feliz está marcado por eso, porque haya un propósito individual articulado con un propósito común. Y me animo a llamarlas organizaciones teleológicas, tomando de este término filosófico de la teleología, de que todos estamos de alguna manera para cumplir con un fin que cada uno va a elegir desde su libre albedrío, no estamos determinados, pero que sí que una vez que conformamos hacia dónde vamos, ya estamos como en camino para lograrlo, ¿no? Y entonces, pensar que las organizaciones pueden ser teleológicas, y ahí está el liderazgo emergente. Organizarnos con fines comunes, fundar organizaciones que
en la compatibilidad de propósitos de las diferentes personas que las conformen. Cada persona cumple con su propósito a la vez que tributa a un propósito organizacional. Esto es, para mí, un poco hacia dónde vamos con nuestra brújula, ¿no? Con nuestra red y con nuestra brújula. Entonces, bueno, la idea es que como líderes de nuestra propia carrera, como líderes de equipo, como líderes de organización, en esta etapa en que tenemos como que replantearnos tantas cosas, empecemos por plantear el propósito personal. ¿Cuál es mi perfil autotélico? ¿Hacia dónde voy yo individualmente? ¿Cuál es el propósito del proceso de la función en la cual yo estoy a cargo, en la cual participo con mi equipo? Propósito del área o del equipo. ¿Y cuál es el propósito organizacional? Repasemos si realmente estamos alineados con la misión, visión y valores de la organización. Reparemos las redes, ajustemos las brújulas, preparémonos, repasemos esto que nunca tenemos tiempo. Siempre estamos en la urgencia. Bueno, frenemos ese reloj que se nos vino enseguida a la cabeza. Lo tenemos detenido por un tiempo, digamos, en la vorágine, y tomémonos el tiempo para pensar si nuestra organización tiene esta información. ¿Hemos identificado ese perfil personal, ese perfil autotélico, lo que cada uno individualmente se propone y quiere? ¿Tengo acordado con claridad y hemos retroalimentado en mi equipo cuál es el propósito de ese equipo y cómo cada uno con el propio está pudiendo lograrlo? ¿Y hemos compartido realmente la misión, la visión, los valores? ¿Hace cuánto que no reconectamos con el para qué hacemos lo que hacemos? Y hoy necesitamos volverlo a redefinir. Tenemos que volver a pensar en qué otras cosas vamos a poder hacer a partir de, y qué podemos estar haciendo hoy, ya en esta reconversión como organización, como equipo, ¿no? Por último, invitarlos a que volvamos todos juntos a pescar. Que ya no sea un pescador solo reparando las redes y volviendo a la función y a la tarea. Que volvamos más comunitariamente, que hayamos conectado con lo que tuvimos que hacer para reparar nuestra red, con lo que tuvimos que hacer para ajustar nuestra brújula, pero que lo hayamos hecho también con la gente que nos rodea, con nuestro equipo, con nuestra familia, insisto, con aquellos con quienes estemos hoy en interacción y a quienes estemos liderando, si somos dueños de una empresa, directores de una organización, líderes de equipo. Esta imagen de estas aguas más calmas que nos invitan a volver a ingresar, nos tendrían que de alguna manera inspirar a ir hacia ese horizonte en donde cada uno ya, al subirse a su barca, que están allá, un poquito más lejos, a la izquierda, van a tener una brújula, van a saber hacia dónde están yendo con su red, no simplemente arrojándose a la deriva, ¿no? Como que estaríamos más armados. ¿Estamos, Orman, con el tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Muy bien, Carolina, tenemos todavía 15 minutos disponibles. Vamos en Perfecto. excelente tiempo. Bien, porque un poco la idea también es que con esta invitación que estoy haciendo, a lo mejor estos 15 minutos, tomar para ir pensando, para irles sugiriendo a las personas que nos vayan escribiendo en el chat, ¿qué están ellos significando como esta metáfora de alistar las redes? ¿Qué podrían estar haciendo? ¿Qué podrían estar proponiendo para alistar las redes y para ajustar sus brújulas, ¿no? ¿Qué cosas concretas, específicas de su rutina? Porque lo rico de estos espacios también es el intercambio, que nos podamos dar ideas entre todos, porque realmente estamos en un contexto en el que, como decía antes, para volver a la pesca tenemos que estar soportándonos en el buen sentido, dándonos soporte, dándonos acompañamiento, tal como están volviendo estos pescadores al mar. Entonces, por ahí cada uno, ¿qué podría estar haciendo? ¿Con qué se encuentra en relación a estos dos puntos que estuvimos trayendo?
Porque la invitación es esta, que preparemos las redes, que alistemos las brújulas y que podamos en este intercambio aprender unos de otros. Por ahí es una propuesta que parece o que podría sonar así como un poco romántica, pero la idea es que lo podamos tomar como dos líneas de acción bien concretas, ¿no? Decir, bueno, yo para preparar las redes puedo tomar en cuenta mis propias fortalezas y ayudar a los demás a que se contacten con las de cada uno. Yo para preparar mi red puedo preguntarme qué es específicamente lo que significa esta incertidumbre para mí. ¿A qué le tengo miedo puntualmente? Y puedo preguntárselo a los demás. Puedo contactarme internamente con las capacidades que he tenido en otros momentos para superar crisis, ponerlas a disposición de los demás y preguntarles a los demás qué crisis han tenido que superar y cómo las han superado. Y volvemos a aprender de las crisis. Si quiero alistar mi brújula, bueno, voy a preguntarme y le voy a preguntar a los demás qué cosas son realmente importantes, cuáles son mis valores, qué cosas serían imprescindibles para mí en la vida. Puedo preguntarme qué rol es el que ejerzo con mayor protagonismo, qué es lo que se espera de mí y qué es lo que yo espero de mí desempeñando ese rol. Es el rol de padre, es el rol de mediador, es el rol del que facilita, es el rol del que negocia. Conectar con lo importante, conectar con mi rol y empezar a conectar así con mi propósito, con mi misión. Yo soy que hago estas cosas porque me importan estas cosas. Y así poder ir alistando las brújulas, ¿no? No sé si ahora tenemos ahí algún feedback o ya directamente me gustaría abrir el espacio para el intercambio, para las consultas. Claro, pues interesantísimo lo que has platicado, Carolina, y ahí esa trascendencia con un propósito compartido, ¿verdad? Pues aquí tenemos ya algunas participaciones para preparar las redes y alistar las brújulas y también algunas preguntas. Bien. En esta parte de preparar las redes y alistar las brújulas, tenemos en preparándose con las habilidades de cada uno para complementar como equipo. Hay otra participación que dice que en vez de compartir cosas negativas, es compartir las cosas buenas que están surgiendo en cada momento. ¿Sí? Bien. Otra parte dice, muchas veces pescamos con la misma técnica y en el mismo lugar. ¿Será hora de cuestionarnos cómo reinventarnos? Totalmente. ¿Sí? Qué bueno. Tenemos una pregunta también y un saludo desde Argentina de Patricia Lindblom, que nos dice, Caro, Patricia. buenísimo todo lo que propones. Sí. Te Dice, quiero, buenísimo Patricia. todo lo que propones. Dice, sin duda, todo esto requiere de un autoconocimiento importante, ¿no? Sin duda. Patricia fue una de mis primeras jefas y aprendí tanto como gerente de recursos humanos en una empresa muy importante. Y me permito contar una pequeña anécdota que creo que tiene que ver con esto. Siempre de alguna manera estaba alentándonos a preparar las redes y alistar las brújulas, aunque no le llamábamos así. Y yo estaba en un momento de mucho estrés y me había agarrado un día como una crisis de llanto con el trabajo que estábamos teniendo, que había mucho trabajo, era una empresa que se estaba reorganizando. Y me acuerdo que me llamó Patricia en una reunión y me dijo, Carolina, dice, si vos no estás siendo feliz con esto que hacemos, por favor decínoslo y vemos qué podemos hacer. O tomar la decisión de cambiar, de salir de este contexto, porque no queremos, nadie quiere que este trabajo sea para padecerlo. Tenés que ser muy feliz con lo que haces. No me lo voy a olvidar nunca, porque estaba tan alineado a lo que yo siempre quise y a lo que yo aposté en mi vida profesional, que es ayudar a que las personas sean más felices en su trabajo, y ella me devolvió como una cosa muy contradictoria, ¿no? Como que me estaba dejando superar por
por la tempestad en ese momento. Y me paró de nuevo en esto de apoyarme, ¿no? Y decirme, acá hay soporte, acá hay gente que te acompaña, pedí ayuda, disfrutemos de lo que hacemos. Y la verdad que fue un antes y un después en ese momento y desde ese momento en adelante para el resto de mi vida. Así que ahí tenés un ejemplo de una líder que supo cómo preparar redes y alistar brújulas en tiempos de tempestad en una empresa que estaba muy complicada en aquel entonces. Gracias. Perfecto, tenemos más participaciones también con esta parte de preparación de las redes. Ángel nos comenta, identificar mis fortalezas. Una de ellas es dar ánimos a los amigos, a los familiares y a los compañeros que se deprimen por esta situación. Bien. Tenemos otra participación. Perdón. Adelante, Carolina. No, digo, qué importante identificar eso como una fortaleza, ¿no? Que lo vinculo con la otra participación anterior de contarnos cosas buenas, de complementarnos como equipo en esas fortalezas, animarnos a darnos ánimos, a no creer que estamos como desubicados diciendo cosas alentadoras, al contrario, cuando más se necesitan. Así que aplaudo eso. Gracias. Hay otra persona que también, de manera anónima, comenta que la preparación de sus redes con respecto a la capacitación. Qué importante. Tenemos otra participación de Clara, de aquí de Ciudad Juárez. Dice, podemos alistar nuestras brújulas, identificando nuestras fortalezas y debilidades y hacer un plan de acción en base a ellas. Perfecto. Eso es importantísimo. Focalizar en las fortalezas de carácter, en las virtudes, en todo lo que hoy hay, inclusive a nivel de desarrollo. La psicología positiva ha trabajado en generar, digamos, información respecto de las virtudes y fortalezas de carácter, ¿no? Hay un psicólogo, Peterson, que falleció ya hace un tiempo, pero que fue uno de los impulsores de estos enfoques del conocimiento científico de la felicidad individual y organizacional, ¿eh? Y trabajaron en esto, o sea, busquen información sobre virtudes y fortalezas de carácter, importantísimo como para tener un listado y poder hacer hasta inclusive una autoevaluación y poder trabajar con los equipos. Tenemos más participaciones. Carla nos comenta también, dice que en lo personal, creo que lo podemos aprovechar para replantearnos lo que estamos haciendo y de qué manera podemos mejorar en nuestras áreas de oportunidad. Obviamente, seguirnos preparando. Siempre esto es una posibilidad de volvernos a preparar. Y en los dos puntos, ¿no? En lo individual y pidiendo ayuda y apoyo para que otros también nos acompañen en ese proceso y también acompañando a otros, estando disponibles, estando con una escucha activa, para que las personas se animen a salir del miedo y hagan ese salto a la confianza que hablábamos al principio. Correcto. Mauricio Martínez de Ciudad Juárez nos comenta, dice, en este encierro me he ocupado de mi salud. Después de mucho tiempo de postergarlo, surgió una oportunidad de negocio y la tomé. Bien. Bueno. Tuvimos una pequeña interrupción, ahora te escucho de nuevo y perfecto. Sí, hemos vuelto. Me dice, quedé con que tenía una oportunidad de negocios y la tomó. Ahí quedé. La tomó, elaboró un proyecto, presentó la propuesta y está a punto de cerrarlo. En este proceso pasó por miedo a infectarse y de momento se paralizó y se dudó. Sin embargo, viré hacia dentro de mí e identifiqué mis fortalezas. Ahora estoy a un paso de cerrar. El miedo está presente, sin embargo, lo estoy afrontando con información científica sobre el COVID-19 y escuchándote reafirma mi seguridad y veo que estoy por el camino correcto. Qué bueno. Bueno, que ya no solamente preparaste las redes y alistaste las brújulas, sino que ya saliste a pescar.
mejor ejemplo, que te agradezco que lo hayas compartido, porque realmente el tema de capacitarnos, como decía también una de las compañeras, en lo técnico, en lo profesional, pero también informarnos para tener más recursos, para saber hasta dónde podemos actuar, es fundamental para afianzarnos. Sí, excelente. Bueno, éxitos con esto que estás a punto de cerrar. Ojalá que vaya todo, va a ir todo muy bien. Tenemos más comentarios. Cecilia Valdés nos dice, Caro, muchas felicidades. Me encantó la analogía del líder con el pescador. Sí, sí, de ahí justamente de Ciudad Juárez, que es gracias a ella que los conocí a ustedes, al equipo de Technology. Así que mi corazón es ahí con ella. Gracias. Dice Anónimos, increíble plática. Mil gracias, Caro. Ay, qué bueno. Elizabeth Guerra nos comenta también, y se considero que es importante sensibilizarnos respecto a que estas emociones que se nos desborden también son parte nuestra y verlas como un elemento propio y abrazarlas. Asimismo, Abrazar. reconocer que la crisis siempre nos va a brindar una oportunidad de crecer. Siempre. No, exactamente. Saber que tenemos que pasar, hacer todo ese tránsito por nuestras emociones para poder generar diferentes cosas y posibilidades, ¿no? No rechazarlas, no negarlas. Genial. Excelente, pues tenemos otra en Norma Cabello. Dice, yo quiero felicitarte y agradecer por tan excelente y útil conferencia. Nos enseña a pescar, reflexionando sobre nosotros mismos y nuestro rol ante la actual crisis. Qué bueno, me alegro, me alegro. Pues Carolina, como has visto, ha sido un impacto en esta hora que nos has regalado desde Argentina, una manera muy interesante de cómo tenemos que pues ver de manera diferente lo que nos está pasando a nivel global, a nivel mundial. Y como tú comentas, en esta preparación de las redes y alistar las brújulas, pues va a haber un renacer diferente, ¿no? Definitivamente creo que la felicidad va a tener un significado y una connotación muy diferente después de este 2020 para todos. Sin duda que nos ha puesto bien en el centro de nuestro protagonismo. La felicidad es una condición humana, es algo propio del ser humano, eso ya hasta científicamente comprobado está, solo queda descubrir internamente qué intención le ponemos y hacia dónde nos encaminamos con nuestra red y con nuestra brújula. Es un estado que va a tener emociones de todas las variedades, pero que se puede ser feliz aunque estemos muy tristes, ¿eh? Tiene que ver con hacia dónde vamos, qué nos proponemos y con qué nos preparamos, con qué recursos nos preparamos. Hoy este pescador se preparó con su red y su brújula, y busquemos otros recursos para poder ir construyendo nuestra felicidad, que esa es la idea, elegirla y construirla. Pues Carolina, no resta más que agradecerte por el tiempo que nos has brindado y pues hemos tenido 50 participantes de diferentes partes del mundo y pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo lo que has aprendido a lo largo de esta vida que se ve que te ha tratado bien. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a ustedes, a todos los participantes y ánimo que de esto entre todos, desde todos los lugares del mundo en donde nos estamos viendo, nos estamos apoyando para seguir. Y bueno, queda a disposición, ahí tengo los datos de contacto para lo que requieran y necesiten. Y gracias, Orman, y a todo el equipo de Technology Hub por esta posibilidad y esta invitación. Muchas gracias de verdad. Perfecto. Muchas gracias. Permítame.